Hola a todas y todos, esto es Las reglas cambian. Un podcast donde hablamos sobre perimenopausia y edad mediana. Yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Yo soy Vanessa Gómez, periodista y coach en menopausia. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que parece banal, pero que puede tener algunas consecuencias importantes, que es el sangrado posmenopáusico. Ha pasado que sabemos de alguien que ya está en menopausia, que han pasado esos 12 meses famosos sin regla, que ya, digamos, de alguna manera confirmamos que estamos en menopausia por falla ovárica y resulta que 3 meses después, 8 meses después, 5 años después, tienen un sangrado genital y pues a veces pueden asumir que, bueno, pues volví a arreglar, ¿no? Cuando en realidad es un tema un poco más complejo. Claro. Cabe decir que buena parte, por no decir que todos los episodios y los temas que tocamos en los episodios se desprenden ya sea de comentarios que nos dejan en redes sociales, los del podcast, nuestros personales, o de la consulta, los casos que ve Carly en la consulta o los que yo veo en coaching y en las mentorías que doy de menopausia. Y este tema de los sangrados extemporáneos no son raros. Lo que sí es raro es que sucedan y es absolutamente improbable que tenga que ver con este desajuste hormonal. Es decir, no es normal, porque como venimos de un tiempo de que los periodos, cuando entramos en falla ovárica, los periodos varían, se espacían o se acortan y entonces a veces son más abundantes y luego menos, como que nos acostumbramos a esta irregularidad. Por eso pensamos que el hecho de que después de mucho tiempo de no reglar venga un sangrado, pensamos que puede ser normal, incluso en consultas con ciertas médicas o médicos pueden minimizarlo, pero detrás de esto siempre hay una condición a la que hay que ponerle ojo, ¿no? Si recordamos, la menstruación es el despeñe o la expulsión del endometrio, que es un recubrimiento, es una capa interna que tiene nuestro útero y que tiene la conformación como de una esponja. Imaginemos que es como las esponjas esas con las que lavamos los trastes, ¿no? Y entonces no sale en forma de este tejido, sino que normalmente se licúa y sale en forma de sangre. Cuando este tejido normalmente crece y si no estamos embarazadas, cae en forma de menstruación. Y esto ocurre justamente por el efecto hormonal, por nuestra producción de estrógenos y progesterona que hacen que crezca y caiga. Cuando llegamos a la menopausia y dejamos de tener producción hormonal y dejamos de tener estrógenos y progesterona, pues este endometrio ya no tiene ese estímulo que lo haga crecer y lo haga despeñarse. Entonces el endometrio se empieza a quedar súper delgadito. De hecho, ese endometrio normalmente antes de reglar mide como 1 centímetro y en estado de posmenopausia mide más o menos unos 3 milímetros. Este tejido entonces se queda súper delgadito y por eso dejamos de reglar. Pero en algunas ocasiones ese endometrio vuelve a crecer, lo cual pues no es normal. Entonces hay que buscar de dónde viene ese sangrado o ese crecimiento endometrial. Primero, no todos los sangrados tienen que ser endometrio, por eso necesitamos ser revisadas, porque puede ser una lesión en la vagina, en el cuello de la matriz, incluso en el propio útero y que no sea un sangrado de endometrio. Pero si se confirma que el endometrio está más engrosado, hay que buscar por qué se engrosó. Ese engrosamiento se obedece, o lo que lo hace crecer siempre son hormonas. Entonces las mujeres que tienen exceso de grasa tienen una liberación de más estrona, que es un estrógeno débil, y ese estrógeno débil, cuando se mantiene persistente y en dosis un poquito más altas, ocasiona que ese endometrio pueda volver a crecer. Y en ese crecimiento en donde ya ese endometrio se había atrofiado, se había hecho súper delgadito, algunas células se puede hacer mal hechita y ocasionar incluso una lesión precancerosa o un cáncer. De ahí la importancia de siempre estudiar a una mujer con sangrado posmenopáusico. Es súper importante eso que dices, porque nosotras aquí ya habíamos hablado de ese estrógeno menor, digamos, la estrona,
y habíamos hablado de sus beneficios, ¿no? Que cuando se tiene cierta grasa abdominal, ahí se produce o ayuda a que los niveles de la estrona no se vayan tan abajo tan pronto, y entonces eso nos ayuda a que no tengamos tantos bochornos. Y decíamos, bueno, alguna ventaja que tuviera esa grasa además, ¿no? Pero pues nos duró muy poco el gusto, porque ahora sabemos que sí tiene esa ventaja en cuanto a disminuir los bochornos, pero que entonces esa misma reserva de estrona pues puede traer con las consecuencias que ya nos dijiste. Por eso es tan importante siempre estarnos revisando, nada de que porque, bueno, ya cumplí 12 meses sin menstruar, ya sé que ya estoy en menopausia, ya fui con la ginecóloga, ya me dio terapia de reemplazo hormonal o no, a lo mejor no soy candidata, o ya me estoy tomando un protocolo de adaptógenos y me estoy sintiendo bien, y ya no le vuelvo a dar seguimiento, y si algo así, un sangrado o algo así me sucede, lo paso por alto. No, por eso siempre aquí insistimos en seguimiento puntual con la ginecóloga, con la endocrinóloga, con la persona, la profesional de la salud que esté acompañándote en la perimenopausia y posmenopausia. Es de visitas frecuentes y constantes, sobre todo cuando algo así sucede, porque además pues está el tercer factor, que es, que también ya hablamos aquí, la temidísima resequedad, ¿no? Sí, a veces sucede que ese sangrado viene más bien de resequedad. Así como se reseca la vagina, pues esa capa interna también se reseca y eso puede ocasionar un sangrado. Lo que tenemos que hacer ante la presencia de un sangrado posmenopáusico después de 12 meses de haber dejado de reglar es ir al ginecólogo y que nos hagan primero un ultrasonido endovaginal para medir ese endometrio. Bueno, antes de eso, hacer una revisión genital. Ha pasado que tenemos lesiones en el cuello de la matriz o en la vagina, sangrantes, y que de ahí viene el sangrado y no viene directamente del útero, ¿no? Entonces, lo primero es una revisión visual de todo el tracto genital inferior. Después hacer un ultrasonido para medir justamente ese endometrio y ver si está engrosado o no. La gran mayoría es porque ese endometrio se engrosó. Entonces hay que tomar una biopsia que se puede hacer mismo en el consultorio y a veces se tiene que hacer bajo anestesia porque ya con esa resequedad el cuello de la matriz está muy delgado, muy apretado, está muy cerrado y nos cuesta mucho trabajo y causa mucho dolor. Entonces preferimos hacerlo bajo anestesia y dependiendo de ese resultado de patología es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces solo se trata de una hiperplasia y entonces se puede manejar con alguna medicación. A veces se trata de una hiperplasia de endometrio, pero con atipias, es decir, con células que tienen algún potencial de convertirse en algo malo y entonces tenemos que decidir incluso pensar en una histerectomía o a veces sí podemos poder tener un diagnóstico de un cáncer o de un tumor maligno en el endometrio que nos obliga a hacer otros tratamientos. Me queda la duda ahorita que te escucho. Varias de esas condiciones deben ocasionar dolor, ¿no? O sea, no solamente el sangrado. Yo me imagino un tejido, en este caso el vaginal, pero el que sea, que de tanta resequedad sangre, eso duele, ¿no? No necesariamente. A veces hay mujeres que pasan asintomáticas y nada más tienen un sangrado. Me pasó que una paciente tuvo un manchado, ni siquiera fue un sangrado abundante. Y fue a un laboratorio y le tomaron una muestra, creo que de Papa Nicolau, para que ya supuestamente llegara conmigo con todo ya sus estudios, ¿no? Y yo normalmente siempre las reviso. Y entonces puse el espejo y al fondo de la vagina, del lado derecho, tenía una tumoración. Y no se la vieron cuando le tomaron el Papa Nicolau. Entonces, por eso la importancia de siempre revisar, ¿no? A veces pasa que llegan a la consulta con todos sus estudios porque creen que se van a ahorrar
la Una vigilancia, consulta. ¿no? Y porque cree que se van a ahorrar la vergüenza de quitarte la ropa frente a alguna extraña, aunque sea tu médica, ¿no? Porque siempre, ese es uno de los problemas que tenemos en la consulta, que a veces, aunque ya hayan tenido 30 años yendo al ginecólogo, de todas maneras, pues nos sigue dando vergüenza, ¿no? No te lo puedo creer. Oye, pero, a ver, si fueron a un laboratorio, pues también ahí se tuvieron que quitar la ropa. O sea, yo más bien lo sé porque lo he escuchado. Esta idea de llegar con todos tus estudios es para ahorrarte una consulta, o sea, no ir a consulta, que te den tu orden, sí, vas y te haces los laboratorios y luego tienes que regresar a una segunda consulta a que te revisen los resultados. O sea, más bien creo que obedece a eso, pero otra vez, o sea, zapatero a tu zapato, y no estoy en contra de nadie de las personas que trabajan en los laboratorios, ¿no? Pero es que ellos, no sé cuál sea la formación o el título de estas personas, pero pues ellas van a lo suyo, o sea, toman una muestra no observan, no tienen como este conocimiento, sensibilidad o cuidado, porque tienen un montón de personas a que tomarles muestras y no revisan, como tú decir, oye, allá lo que estoy viendo claramente es una formación tumoral y ahí les pasó de noche, ¿no? O sea, Sí, por eso siempre tenemos que hacer esa revisión, revisar de dónde, por eso también tenemos que ver siempre de dónde viene el sangrado, y si viene de dentro del útero, va a evaluar ese endometrio para que veamos si hay que tomar una biopsia o no. A veces el tratamiento es tan sencillo como usar una medicación durante algún tiempo y ese endometrio se vuelve a adelgazar y ya no nos da ningún problema, ¿no? Pero a veces sí tenemos que hacer algunos complementación diagnóstica como una biopsia o algún otro estudio. Ahora, ¿hasta cuándo somos susceptibles de presentar alguna de estas condiciones? Pues mientras tengamos útero. O sea, mientras el útero esté ahí, es susceptible de que el endometrio se engrose, de que se nos forme alguna tumoración benigna o maligna, de que suframos resequedad hasta el punto de sangrar. O sea, no hay una edad límite, así como no hay una edad mínima indispensable para que sea normal que entres en perimenopausia, no hay una edad máxima pues para dejar de preocuparte y decir, a mí ya no me va a pasar nada, porque de pronto también sucede que ya que pasan cierta edad, sueltan, ¿no? Se desentienden y, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pensamos que ya la abuelita, la persona que ya está en la tercera edad, pues si por ahí tiene un sangrado y por ahí algo sucede, pues ya es normal porque ya está viejita y ya todo le duele. Qué bueno que tocas ese tema, porque hoy tuve justamente una mujer de 66 años a la que le dejaron de hacer la mastografía y el Papa Nicolau en el Seguro Social por edad, ¿no? Y es ahí en donde hay algo de controversia. Sí es verdad que en la edad mediana, entre los 40 y los 60, tenemos la mayor cantidad de tumoraciones malignas en mamas y en el cuello de la matriz. Es en donde tenemos la mayor incidencia. Sin embargo, hay mujeres de 70 y 80 años que pueden debutar con cáncer de mama o con cáncer cervicouterino, lo cual la edad no es un factor para dejar de hacernos revisiones. Tal vez ya no de manera tan frecuente como de manera anual, ¿no? Dependiendo un poco los antecedentes de cada quien. Pero sí hacerlo por lo menos cada 2 o 3 años, porque sí es importante, por lo menos desde mi punto de vista. Ya te digo, todavía hay controversia, incluso todavía algunas asociaciones médicas no se ponen de acuerdo en cuál es la edad en la que debiéramos de hacer estos estudios de screening, pero sí necesitamos vigilarlo. Pero, ¿qué le pasó a tu paciente? La que revisaste hoy, ¿le dejaron de hacer y tenía algún problema? No tenía nada, pero le dije, yo creo que conviene que te lo sigas haciendo, ¿no? Ahorita ya tenía como 2 o 3 años que no se los había hecho, se los hice hoy y pues nos veremos cada año. A lo mejor no cada año le haré Papa Nicolau, pero sí que por lo menos que la estemos revisando. Lo que sucede es que al final del día, aunque ya, mi punto de vista es que aunque ya nuestra carga hormonal sea súper baja o nula, hablando de estrógenos,
al final del día el órgano sigue estando ahí. Entonces, si bien es cierto, como bien dijiste, lo que hace que el endometrio tenga vida, engrose o no, son las hormonas, y pues, pudiera pensarse, si ya no están esas hormonas, pues ya no, pero no es el único factor. O sea, los tumores en la matriz, en el cuello, en ovarios o en cualquier otra parte del cuerpo pueden suceder en cualquier momento. Y hablando del tercer factor que hablamos hoy, que es la resequedad, yo creo, corrígeme, que ese es un síntoma que se acentúa con la edad, ¿no? Sí, a mayor edad tenemos mayor resequedad, pero no todas las mujeres la advierten, no todas las mujeres se dan cuenta, porque no a todas les da síntomas o algunas dejan de tener actividad sexual, entonces menos se dan cuenta, ¿no? Si ya no tienen pareja, aunque tengan pareja, pero decidieron ya no tener actividad sexual, pues en realidad es algo que no les molesta, porque se dan cuenta, molesta más cuando se tiene actividad sexual. Claro que algunas pueden tener mucha resequedad externa y entonces les molesta o tienen comezón todo el tiempo o tienen un exudado incluso, ¿no? Que pareciera que tienen una infección cuando en realidad no es un flujo de infección, sino es un exudado por resequedad. Pero no a todas les da molestia. Entonces podemos tener un sangrado por resequedad y no haber tenido ningún síntoma previo. Aquí cobra mucho sentido ese dicho de que hay que seguir activas, pero por mera salud. O sea, porque si no te das cuenta claramente, pues si es un órgano que no tiene ningún uso, pues obviamente no te fijas si dejó de funcionar o si está en óptimas condiciones, ¿no? Y que no solamente es con una pareja, ¿no? Pudiéramos tener actividad sexual con nosotras mismas. O si definitivamente por la razón que sea esa ya no es opción, bueno, revisarte, conocerte, tocarte, para o sea, que tú sepas en qué condiciones está tu cuerpo regularmente y entonces tengas antecedentes para detectar alguna anomalía. Yo sé que hay cosas que son internas, pero si combinamos, si decidimos o estamos en una condición de ya no tener actividad sexual por la razón que sea, pero si combinamos la autoexploración con la revisión profesional periódica, yo creo que podemos estar cubiertas, o sea, no inmunes, pero reduces el margen de riesgo un montón, ¿no? De hecho, la intención de hacer las revisiones es detectar lesiones, no es prevenir, porque hay enfermedades que no pueden ser prevenibles al 100%, ¿no? Pero sí hacer una detección bien temprana para que podamos tener con las menores intervenciones médicas la recuperación de la salud. Qué importante distinción acabas de hacer, fíjate, la verdad, no había caído en cuenta la diferencia entre prevenir y detectar temprano. Uh-huh. Son cosas, claro, porque el cáncer pues no se puede prevenir, o sea, no hay nada, bueno, sí hay un estilo de vida y tal, pero al final del día casi que hay algunos casos que si te iba a dar, te va a dar, ¿no? No hay nada que puedas hacer para evitarlo, pero ¿qué diferencia tan abismal hace el hecho de detectarlo a tiempo o tardíamente, ¿no? Sí, es cierto, tienes toda la razón. Pues la verdad es que ahí está la invitación, ¿no, Carly? Sí, hay que revisarnos, ¿no? Aunque estemos en posmenopausia, ya no reglo, ya no tengo actividad sexual, pues ya no tengo por qué revisarme. Eso está prohibido. Incluso aunque tuviéramos actividad con otra mujer, ¿no? Actividad sexual con otra mujer, las mujeres que tienen sexo con otras mujeres también tienen que ir a revisión. Claro. No importa la edad que tengan, y en posmenopausia no importa. De todas maneras tenemos que mantenernos en vigilancia. Y muy importante, no es normal volver a sangrar después de que ya dejamos de menstruar durante 12 meses, estamos en menopausia. Cualquier sangrado, por favor, no lo echen en saco roto y vayan a que la revisen e insistan en que vayan a fondo y les manden los estudios clínicos necesarios para determinar qué es, porque algo lo está ocasionando y ese algo
se puede detectar. O sea, no es que se va a quedar en el limbo de, ay señora, ya la revisamos y no encontramos qué es. Eso no sucede, ¿no? No, tenemos que investigar por qué sangra, por qué volvió a sangrar, ¿no? Muy importante. Y muy importante también es que nos sigan en nuestras redes sociales, nos dejen sus comentarios, nos digan qué opinan de este tema y qué otros temas quieren que tratemos en este espacio, y que Carly nos diga dónde nos encuentran. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en Spotify y también en YouTube como Las Reglas Cambian MX. Si creen que este contenido y esta información puede ser de ayuda para otra mujer, pues compártanselo para que hagamos crecer esta comunidad. Y les esperamos con sus likes si están viendo esto, porque luego no coinciden los likes con las vistas. No sean así, déjenos un corazoncito, un dedito, corazoncito donde nos estén viendo, y por aquí les esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Bye, bye.